Buenas tardes. Oscar estará conmigo en un minuto. Hola Pilar, qué chévere verte. Ahora sí, lo logramos. Sí, sí, me salía ahí que no se podía enviar la solicitud. Tranquila, ya estamos conectados, estamos en vivo y yo feliz de tener tu presencia, muy agradecido. Y entonces te voy a dar una pequeña introducción para los que no te conocen. Claro. Entonces, estamos con Oscar. Oscar Mauricio Álvarez. Él es médico, especialista en medicina física y rehabilitación y es coordinador de rehabilitación cardiovascular en el Hospital Militar Central en Bogotá. Me faltó algo. No, no, ahí está bien, así, conciso. Bien. Bueno, y el motivo de esta conversación hoy es porque tú diste una conferencia la semana pasada a los fisiatras y médicos cardiólogos, ¿verdad? Sí, Y la charla fue sobre los beneficios ah, en cuanto a la parte de cardiovascular me estoy enredando las palabras muchísimo, pero respecto al yoga y sus beneficios cardiovasculares. Y esa charla pues me fascinó muchísimo, o sea que, porque fue tan contundente, o sea, tan específico, y por eso te invité para que pudieras también compartir esa información con un público más amplio. Ah, entonces, si comenzamos con esta conferencia que diste, pues fue una sorpresa lo que tú descubriste. bueno, sí, el ámbito precisamente es que la Asociación Colombiana de Medicina Física y Rehabilitación, pues ahora en la pandemia ha querido fortalecer el conocimiento que cada uno de sus asociados y de las personas que trabajan en los programas de rehabilitación cardíaca, pues precisamente la pandemia ha hecho que nos alejemos de la actividad académica presencial. Eso hizo la idea de iniciar actividades de conferencias virtuales también abiertas al público, y una de ellas en un tema muy interesante era precisamente el de la utilidad del yoga en los programas de rehabilitación cardíaca. Entonces, pues como me confesé inicialmente, no, yo no sabía absolutamente nada del yoga. Eh, y pues gracias a, bueno, a las lecturas que se hicieron para realizar la presentación, encontré que hay evidencia médica contundente, encontré que es precisamente una práctica muy útil, inclusive en personas que no pueden hacer los programas de rehabilitación cardíaca, y con beneficios similares, hasta el momento similares, y es muy probable que más adelante estén por encima de los beneficios que hayamos tenido con los otros tipos de intervenciones. Entonces, sí, Mm, efectivamente, eso, un mundo nuevo, pero se prueba que es muy útil.
Súper. Bueno, si podemos pasar por los resultados, que como en cuanto como las diferentes cosas que tocaste en la conferencia. Ah, pero antes de eso, pues una de las dudas que yo tengo ahora cuando escucho de estudios sobre cualquier cosa es la calidad de los estudios. O sea, si fueran estudios controlados, si fueran estudios observacionales. Ah, ¿Nos puedes decir un poco sobre como la calidad de esos estudios que investigaste? Sí, claro. Lo más importante es que, bueno, desde el punto de vista de cualquier investigador, cuando uno es precisamente, llamémoslo así, investigador inicial, arranca uno por los famosos estudios descriptivos. Para uno como investigador iniciando es de lo más valioso que pueda tener un estudio descriptivo y pueda ser publicado en cualquier revista. Pero desafortunadamente esos son los que no tienen peso para poder llegar a tomar una decisión o sacar una conclusión de la efectividad de una intervención. Solo los que son estudios clínicos controlados, que son aleatorizados, que son ciegos o doble ciegos, son los que podrían a través de aplicar una intervención en diferentes grupos y hacerles seguimiento, eh, poder demostrar una efectividad y llevar a un análisis de esto. Pero hay unos por encima todavía de ellos que precisamente son los metaanálisis y las revisiones sistemáticas. ¿Y qué es esto? Pues precisamente son trabajos muy juiciosos, muy a través de un proceso riguroso en el cual se escogen estudios clínicos controlados, se escogen basados en unas, llamémoslo, en unas características similares, grupos de pacientes similares e intervenciones similares, con resultados u objetivos eh, similares, llamémoslo así, que estén buscando lo mismo, si sirve o no sirve tal intervención aplicada en una forma muy parecida, y analizan, empiezan a descartar de los estudios que tengan una regular o mala calidad, que precisamente eso es lo que hacen las revisiones sistemáticas, y al final, basado en la calidad de los estudios, pueden determinar si el resultado o el efecto logrado con esa intervención es favorable o no es favorable, si está a favor o no de un cambio significativo en la variable que se está estudiando. Entonces, lo que evalúan es eso, esa intervención que fue sistemática en todos los estudios clínicos controlados, ¿fue o no fue significativa? Y esa es más o menos lo que ha salido en los últimos 5 o 6 años. Han sido algunas revisiones sistemáticas y metaanálisis de estudios clínicos controlados, la mayoría de ellos hechos en India y en Estados Unidos. Entonces, pues como pasa en todos lados, ¿no? Como les decía, la calidad de los estudios de todos no es buena, pero hay unos que son muy buenos y esos son los que se toman. Listo. Pues para los que están escuchando eso y de pronto diciendo, bueno, ¿por qué es tan importante la calidad de los estudios? No, no todos los estudios son lo mismo. Pues eso es lo que yo pensaba antes, pero entre más investigo, digo, pues hay unos estudios en que no debemos confiar y fácilmente agarran un dato sobre un estudio y lo publican en los medios y dicen, ah, bueno, ahora todo el mundo debemos hacer tal cosa y porque hay un estudio acaba de mostrar X cosa. Pero si uno lo investiga, dice, no, pues el estudio ni siquiera decía eso, o que no es tan grande como lo pintan. Entonces, pues les invito a todos como a tomar lo que escuchan respecto a los estudios como se dice, con un grano de sal, o sea, no creerlo todo hasta que sepan un poco más del estudio. Entonces, pero lo que tú estás diciendo es que, bueno, los metaanálisis son estudios de los otros estudios que se han hecho y con Análisis este, de o sea, los estudios directos. análisis es, ajá,
Y esos análisis permiten tener como unos resultados más confiables, porque no se está Ujú. basando todo en un solo estudio, sino en muchos. ¿Es así? Así es. Así es, sí. Ujú. Bueno, entonces ahora vamos a los resultados. ¿Qué es lo que viste? Ok. Bueno, aquí me ayudo de... Bueno, por ejemplo, hay un estudio publicado en el 2016, precisamente es un metaanálisis de 37 estudios clínicos controlados en la revista europea de cardiología preventiva en 2016, volumen 23, en el cual precisamente escogen 37 estudios clínicos controlados y lo dividen en tres grupos. El grupo de yoga, eh, el grupo de pacientes que hacen ejercicio convencional y el grupo de pacientes que no hacen ejercicio. Entonces están comparando los tres, ¿sí? ¿Y qué es lo que encuentran? Encuentran precisamente modificación en los factores de riesgo cardiovascular que conocemos comúnmente que pueden llevar precisamente a tener la enfermedad, como es el índice de masa corporal, la presión arterial, el colesterol, eh, el peso, la presión arterial. Digamos que hay unos números específicos, ya los voy a leer, pero lo que encuentran es que en el grupo de yoga y de ejercicio se encuentra modificación en esos factores de riesgo. Los factores de riesgo, como todos sabemos, tiene que el paciente someterse a estrategias para controlarlos, para mejorar sus niveles, y eso hace que la progresión de la enfermedad cardiovascular disminuya. Si la progresión disminuye, pues el riesgo de tener un evento cardíaco a unos años va a ser menor. Entonces, la idea es que hay unas condiciones, eso es lo que se llaman factores de riesgo, condiciones que tiene uno, patológicas que ya significan alteración del metabolismo, que si yo los tengo y los mantengo así, más adelante voy a tener enfermedad cardiovascular. Entonces, ese es ¿Tú, más o menos esos tú puedes, listados. tú puedes decir cuáles son estos factores o esos riesgos cardiovasculares para los que de pronto no están familiarizados? Sí, los factores de riesgo, como les digo, son condiciones que se tienen y que después de tenerlas durante un tiempo generan la enfermedad ya cardiovascular. Entonces, los factores de riesgo son el sobrepeso, la Ujú. presión arterial alta, el colesterol alto que se conoce como dislipidemia, el nivel de azúcar alto en la sangre que se conoce como diabetes, el tabaquismo, el estrés, eh, y la presión arterial alta. Creo que no lo habían comentado. Son 7. Esos 7 son los factores de riesgo que pueden llevar a tener, a presentar más adelante enfermedad cardiovascular. La, la, gente Entonces, comúnmente, la gente comúnmente dice, estoy enfermo de la presión arterial. Ese es un factor de riesgo, es una condición ya normal, se llama hipertensión arterial la enfermedad. Eh, pero esa es solo una de las condiciones, sumada a las otras, que a veces uno no le pone cuidado, como el sobrepeso, como el mismo sedentarismo, cuando se le pone cuidado casi siempre a las que solamente tienen injerencia o tienen, para los cuales son formulados medicamentos, pero para otros no, como por ejemplo el sobrepeso. Nadie va a recibir medicamentos para bajar de peso. Entonces la gente solo le pone cuidado a los que se requieren medicamentos porque ellos creen que los medicamentos son las únicas estrategias que pueden controlar esos factores de riesgo. Y pues claramente es una de las varias estrategias que hay para controlar los factores de riesgo. súper, súper que lo mencionas y probablemente las personas piensan que es por tomar de pronto un medicamento como para bajar la tensión o algo, se están como encontrando una solución para disminuir su riesgo, sin de pronto
saber que hay otras cosas que también están contribuyendo a ese riesgo, lo que acabas de mencionar, como el fumar, como Correcto. el peso, sobre el sedentarismo, entre otros. Sí, así Y es. bueno, entonces, qué hace el yoga? ¿Qué hace el yoga y qué hace el ejercicio físico? Sí, entonces, mira, encontramos, por ejemplo, en ese grupo de estudios que el índice de masa corporal disminuye 0,77. Y 0,77 precisamente es, eh, bueno, digamos que es menos que uno, pero es significativo en relación a que cuando hace uno ejercicio, uno puede disminuir el índice de masa corporal entre 2 y 3 solamente, Ujú. entre 2 y 3. Esto es una clasificación. Estos son kilogramos por metro cuadrado de superficie, estos números. Eh, el índice de masa corporal cuando uno tiene más de 25 está hablando que tiene ya sobrepeso. Cualquier estrategia que haga disminución del índice de masa corporal, así sea de uno, es significativa. Por cada uno de disminución del índice de masa corporal, uno puede disminuir el riesgo cardiovascular un 3 a 5% por cada número del índice de masa corporal. Entonces el yoga está disminuyéndolo 0,77 en ese estudio publicado en el 2016, como les digo. Entonces, es una intervención que uno diría, precisamente, pues habrá unas asanas que son con una, digamos, un consumo energético aumentado, otras que no, ¿sí? Pero la práctica regular del yoga podría ayudarnos a disminuirlo. Otro es, por ejemplo, la disminución de la presión arterial tanto sistólica como diastólica. En la sistólica tenemos disminución de 5,21 milímetros de mercurio y de la diastólica de 4,98. Entonces lo mismo, dice uno, bueno, ¿eso qué significa? ¿Eso es mucho o no es mucho? Así sea uno, es valioso. Y resulta que hay estrategias como la disminución del consumo de sal, como la misma práctica de ejercicio, el control del estrés que pueden ayudar a disminuir la presión arterial. Y casi siempre las estrategias son efectivas para el control de la presión arterial cuando disminuyen más de 5 milímetros de mercurio. Estamos viendo que el yoga lo disminuye 5 milímetros de mercurio. Entonces es O sea, una intervención también una estrategia. efectiva. Ajá, Es una súper intervención interesante. efectiva para Sí, disminuir la presión arterial tanto sistólica como diastólica. ¿Listo? súper. Ajá. Si esto, o sea, si por ejemplo la práctica de yoga se suma a un hábito alimenticio adecuado, a un control del estrés y a una toma regular de medicamentos, pues no solamente estamos disminuyendo la presión arterial 5 milímetros de mercurio, sino se suma con el efecto de las otras estrategias. Entonces, probablemente se llega a un control adecuado de la presión arterial cuando hacemos todas las estrategias en conjunto. Súper. Para los que acaban de unirse, bienvenidos. Estoy con el doctor Álvaro. Él es fisiatra y médico del Hospital Militar en el área de rehabilitación cardiovascular, coordinador. Y estamos hablando de los resultados de los últimos estudios que él investigó sobre los efectos del yoga en riesgos cardiovasculares. Entonces, él estaba explicando como el efecto en la tensión alta y el efecto en la obesidad o la habilidad de disminuir el índice de masa corporal y luego le interrumpí. ¿Qué otros resultados viste? Bueno, otro efecto importante es la disminución del colesterol LDL, que es lipoproteína de baja densidad, comúnmente conocido como el colesterol malo. Lo disminuye en 12 miligramos por decilitro. Es casi el 10%, un poco más, el 10% del valor que una persona normalmente
debe tener, que son valores por debajo de 130 si no tiene factores de riesgo o de 100 si tiene factores de riesgo importantes. Entonces, lo disminuye 12 miligramos por decilitro, algo cercano al 10%. Entre menos lipoproteína de baja densidad LDL se tenga, menos posibilidad de generación de la placa aterosclerótica en las arterias, que es lo que nos lleva a oclusión de las arterias con el tiempo. Entonces también precisamente la intervención con yoga es efectiva para esto. Y ahí diría uno, bueno, y yo siempre lo he dicho en una forma jocosa, y es muy poco probable que una persona que practique este tipo de actividades, las cuales hay que tener concentración, disponer de tiempo, son físicamente, tienen requerimientos físicos. Es muy poco probable que uno termine una intervención de estas y se vaya a comer empanadas o se vaya a comer, no sé, un tamal. Eh, ¿Por qué? Porque precisamente ya la práctica de esto hace que se tenga una cultura de vida saludable. Entonces, precisamente lo que buscamos con las estrategias de control de riesgo cardiovascular es que todas se sumen. Y si se está practicando este tipo de actividades, probablemente la dieta sea un poco más saludable. Y al ser un poco más saludable, las dos hacen que se disminuya el colesterol, la lipoproteína de baja densidad. Sí, total, súper. ¿Algo más antes de que como que hablamos sobre pues otros aspectos que descubriste? Bueno, por ejemplo, el peso corporal. En esa cohorte se disminuyó 2.3 kilogramos. Entonces, pues, ¿cuántos de nosotros hemos hecho algún tipo de actividad para buscar bajar de peso? Los famosos kilitos, por ejemplo, que se ganan en vacaciones. Y muy probablemente después de dietas estrictas se logre la disminución de 1 o máximo 2 kilos, ¿sí? Y eso Ujú. sufriendo, como dicen. Entonces, pues tenemos aquí 2.3, las cohortes van hasta los 4.3 kilos. Entonces diría uno, bueno, o sea que sí es una actividad que me puede ayudar a eso. Como les digo, aparte de los otros eh, actividades saludables que tengo que realizar. Pero todos sabemos que subir es muy fácil, bajar no tanto. Y aquí tenemos una Ujú. ayuda también, bajar hasta 4.3 kilos. Entonces, es muy bueno. Claro. Y entonces, como tomando un paso hacia atrás y comparando el ejercicio físico convencional, que sabemos que funciona, o sea, eso ha sido como parte de la estrategia de salud que los médicos que han estudiado muchísimo y sabemos que hacer ejercicio y cuando estamos hablando de ejercicio estamos hablando de, creo que una intensidad intermedia o alta, ¿verdad? O sea, tiene que ser como un ejercicio específico. Y Eh, están hablando de los, como de los tiempos normales, que creo que es como 150 minutos a 300 minutos por semana, que es como 2 horas y media a 5 horas de ejercicio a la semana. Entonces, mi pregunta es, cuando están comparando ejercicio con yoga, ¿están comparando como esos tipos de ejercicio, como esta mm, alto nivel de ejercicio y esos tiempos con yoga? el grupo de ejercicio fue sometido precisamente a ejercicio de moderada intensidad, no de alta, Sí. sino moderada intensidad, y efectivamente son 150 minutos a la semana, 150 Ujú. de intensidad Ok. moderada, que sea como 30 minutos 5 veces a la semana. 30 minutos Sí. 5 veces a la semana, 150 minutos de actividad moderada. Contra eso es Ok. que se está, y el efecto precisamente es similar. Súper. Entonces, para los que no saben, bueno, ¿qué es un ejercicio moderado? Un ejercicio moderado es como caminar, ah, caminar, pero caminar rápido. Ese no es como uno normalmente camina, sino que paso rápido hasta que empiezas a sentir como que te queda un poquito difícil hablar. Por ejemplo, eso es o de bailar y empezar como a sudar. Ese, para los que no saben cómo es ejercicio moderado, es como
así. Ah, entonces, cuando se compara eso con yoga, pues, eh, ¿tú tienes idea qué posturas de yoga hicieron o qué tipo de yoga? No tenemos, y precisamente había revisado eso, sí, qué tipo de yoga había realizado. No, probablemente es el yoga médico, ¿cierto? Ujú, Que me corrige, me corrige Martin, si se llama el yoga chiquitza. ujú, Pues, entonces, precisamente, no nombran qué posturas utilizaron. sí, No, pero ok, probablemente como son personas que tienen condiciones médicas, será el yoga chiquitza el que probablemente utilizaron. Y más bien en tiempo de intervención del yoga, sí se describe que fueron 60 minutos 2 veces a la semana. 60 minutos 2 veces a la semana de intervención con yoga para lograr esos beneficios. ok. Entonces, eso es súper importante lo que acabas de mencionar, porque lo que están comparando es como un ejercicio moderado, que es bastante exigente, ¿no? con, que lo que quiero decir es que no todo el mundo podría necesariamente lograr ese tipo de nivel de ejercicio. O sea, ni quieren, porque hay personas pues, para el ejercicio es difícil, o porque les duele las articulaciones, o porque tienen sobrepeso, o que tienen alguna otra condición que hace difícil salir y caminar como 1 hora o 150 minutos a la semana, como a esa intensidad que quedan jadeando, es difícil. O sea, no es para todo el mundo. Y que esta persona tiene una alternativa a hacer eso, que lo puede hacer en su casa, como que lo puede hacer con de pronto lesiones en la rodilla, lesiones en la columna y otras cosas, pues ese es significativo. Sí, efectivamente, la actividad física, digamos que el primer limitante de la actividad física es la edad, y Ujú, porque a medida que van pasando los años, la capacidad física se va perdiendo. Y la otra cosa es que asociado, por ejemplo, al sobrepeso o a traumas que se hayan tenido, como dice Martín, se pueden generar enfermedades osteoarticulares, principalmente columna, rodilla, cadera, que pueden limitar la práctica regular de ejercicio. Inclusive se encuentra uno, muchos pacientes que tienen la indicación de hacer ejercicio para sus diferentes enfermedades, pero no, ellos mismos ponen la barrera de no lo puedo realizar porque tengo un desgaste articular. Hay otros que tienen reemplazos articulares ya y también pueden tener una especie de información errónea que es no puedo hacer ejercicio porque como ya tengo un cambio articular, entonces necesito ahorrar la articulación. Y pues claramente las articulaciones están hechas, las protésicas, para darle el uso moderado que se deba tener. Y dentro de ellos está la práctica regular de ejercicio. Entonces, no solo porque padezcan una enfermedad, sino porque a veces hay personas que le ponen trabas a la práctica de ejercicio. Y pues claramente ujú. puede ser el yoga una modalidad de entrenamiento en el que podría tener menor exigencia las articulaciones por la repetición que se hace durante el ejercicio común y corriente, el ejercicio aeróbico. Sí, pues yo le he escuchado eso, lo que acabas de mencionar muchas veces. O sea, personas que dicen, ay, antes yo hacía gimnasia olímpica, yo jugaba en el equipo de básquetbol nacional y la miras de las personas y tienen un montón de sobrepeso y les pregunto, bueno, ¿y qué pasó? No, pues lesioné la rodilla y desde ese momento no he hecho nada. O sea, como que se den por vencido porque no pueden hacer ese ejercicio que hacían antes. Entonces, pues el yoga les daría una segunda oportunidad porque el yoga, en cuanto a los otros ejercicios o las otras formas de lograr un ejercicio moderado, no hay ninguno que creo que es tan bajo impacto
como el yoga, aparte de pronto natación, pero no todo el mundo tiene una piscina ahí cerca. Claro. Ni, y acaba de descubrir que, bueno, que incluso hay limitaciones de meterse en la piscina. Por ejemplo, a la gente no le gusta cómo le huelen después o cómo el daño que le hace el cabello. Como hay muchas razones que limita que la gente hace ejercicio, es lo que quiero decir, que como que le da una alternativa. Cuando tú hablaste también de yoga chiquitza, que significa yoga terapéutico, también, porque estamos hablando qué tipo de yoga hacían las personas, entonces, uh, por el tipo de estudio que estamos hablando de riesgo cardiovascular, podemos suponer que fue como un tipo de yoga suave, o sea, de bajo. En yoga hay varios niveles de exigencia, desde bajo hasta alto, y podemos decir que lo que se hicieron en los estudios por el tipo de paciente fue un yoga suave. Sí, Pero también hay tipos de yoga mucho más exigentes que podrían también, digamos, lograr mayores impactos y seguir siendo como de bajo impacto en las articulaciones y tener como las mismas bondades, pero más exigentes. claro. Sí, ¿Eh? precisamente. Digo, yo creo que precisamente para adquirir o para ingresar, para iniciar la práctica de ejercicio y también de yoga, toda persona debe tener una evaluación por un profesional o por una persona precisamente entrenada en esto, porque es esa administración de la intensidad de la práctica es la que debe ser individualizada según la capacidad de la persona. Entonces, así como hay actividad física de baja, moderada o alta intensidad, o ahora modalidades de alta intensidad por intervalos en el entrenamiento, y un profesional le dice, usted puede hacer este o este, en el yoga debe ocurrir lo mismo, y es precisamente la evaluación, si se utiliza precisamente para yoga terapéutico, la evaluación y la indicación de esta va a ser su rutina de actividad, porque si no, pues vamos a tener lo mismo, vamos a tener sobreesfuerzo articular o de pronto sobrepasar la capacidad cardiorrespiratoria de las personas y si tienen ya enfermedad cardíaca, pues generar algún síntoma propio de la enfermedad durante la práctica de la actividad. Tú estás involucrado en la rehabilitación de personas con enfermedades cardiovasculares, ¿cierto? Sí. ¿Y cuántas de esas personas siguen las indicaciones, digamos, de hacer ejercicio? Digamos, ¿qué tan probable es que una persona a quien le recetas ah, eh, ejercicio termina haciéndolo? Bueno, precisamente como los pacientes tienen un alto riesgo de evento cardiovascular durante el ejercicio inicial siempre va a ser supervisado. Ujú, Entonces, supervisado significa que van a ir al hospital a hacer la actividad física en el gimnasio de rehabilitación cardíaca estando monitorizados. Podríamos ujú. decir que el 98% tienen adherencia a las sesiones de ejercicio. Es muy raro la persona que se retira porque van sintiendo el beneficio a medida que van pasando las sesiones y las semanas, van sintiendo la mejoría de su capacidad cardiorrespiratoria. A mediano plazo, los programas de rehabilitación cardíaca tienen estrategias que son las diferentes fases. Entonces, la fase 2 es la de entrenamiento per se, que se demora más o menos 12 semanas, 3 meses. Después de eso pasan a la fase 3 que es un ejercicio supervisado, pero con más lapso de tiempo entre sesión y sesión, que puede ir de cada semana o cada 2 semanas una sesión de ejercicio supervisada, y este puede ir de entre 6 meses y un año. Y después está la fase 4 ya no hacen ejercicio supervisado, lo hacen lógicamente según las indicaciones, la rutina en sus casas,
Y esa sí es indefinida, es lo que se conoce como prevención secundaria. Ahí es donde empieza uno, al pasar el tiempo de seguimiento de las personas, a ver que muchas personas empiezan a dejar de hacer sus rutinas de actividad. Eh, digamos que las recomendaciones en rehabilitación cardíaca no solo son la actividad física, sino el adecuado manejo de la dieta, el adecuado manejo de la salud emocional, la toma de los medicamentos. Podría uno decir que al año de seguimiento, la realización completa, 100% de las recomendaciones que son ejercicio, dieta, medicación y tranquilidad, solo la realizan el 50% de las personas al año de Mm, seguimiento. De las 4 recomendaciones grandes, solo el 50% de las personas. Y muchos se afianzan solamente en la medicación y en la práctica de ejercicio, afortunadamente. O sea, ujú. aclaro, de las 4 recomendaciones, el 50% al año. Pero de esos que sí lo hacen, están afianzados a la medicación y a la práctica de ejercicio. El dejar de hacer ejercicio, podría decir uno que a 5 años, otro 50% lo deja de hacer. Entonces, Mm. estaríamos hablando de 5 a 6 años, solo el 25% de las personas hacen actividad física regular. ¿Qué hay que hacer para eso? La prevención secundaria y el seguimiento estrecho por medio de consultas o de asesorías, pueden ser telefónicas, ahora con la pandemia todo lo que es teleconsulta, de el incentivar el continuar con la actividad física. Pero claramente si el paciente va a unas sesiones, termina sus sesiones, lo gradúan, lo felicitan y se va, es muy poco probable que a los 2 o 3 años esté haciendo la rutina de ejercicio como le indicaron cuando estaba haciendo el programa de rehabilitación. Entonces, Mm. la deserción es alta y la causa primordial es porque inicialmente se sienten muy bien. Entonces, como se sienten muy bien, pues no tienen que destinar Confía. tiempo en el día para mejorar qué si ya estamos bien. Y pasan los años y si pasan los 3, 4, 5 años y no han tenido adherencia a las recomendaciones, el problema es que vuelven a tener otro evento cardíaco y con otro evento cardíaco, pues la capacidad física ya cambia y ya habrá miedo para realizar actividad y demás. Eso te iba a preguntar, si no siguen las recomendaciones, digamos, ¿cuál es la probabilidad de un siguiente incidente cardiovascular? Eh, bueno, hay unas calculadoras de riesgo, ¿sí? Que hablan de riesgo cardiovascular a 5, 10, hay unas hasta de 30 años. Entonces se colocan variables como si tiene controlada o no la presión arterial, si tiene controlado o no el peso, si tiene controlado o no el colesterol. Esas calculadoras se utilizan con mucha frecuencia. Entonces, uno podría decir que cualquier persona que tenga más del 7.5% de riesgo de evento cardiovascular a 10 años es una persona que se debe intervenir. Se debe cuadrar como sea sus factores de riesgo, ¿sí? Si no se hiciera eso, si no se hiciera eso, entonces podría uno decir, precisamente ese número, en que a 10 años, si no hay control de los factores de riesgo, mínimo, el 7.5% de la población va a tener otra vez evento. ¿Sí? Mm. Eh, Entonces, depende, en la persona que ya tiene evento cardíaco, pues depende de la severidad de la enfermedad. Las personas que tienen falla cardíaca con fracción de eyección reducida, o sea que la capacidad de bombeo del corazón se disminuyó, ellos tienen una mortalidad de 50% a 5 años. O sea, eso es altísimo. ¿Sí? El mm, espectro es 50% de muerte a 5 años. Entonces, pues, y ¿qué posibilidad hay?
es altísima. ¿Qué hay que hacer siempre? altísimo. Controlar los factores de riesgo para evitar la enfermedad y cuando ya se tienen, controlarlos aún mejor para no progresar la enfermedad. Pues lo que tú mencionaste como los factores que pueden disminuir la probabilidad de un nuevo incidente. Hablaste de, bueno, de hacer el ejercicio, de tomar el medicamento. Creo que dijiste reducir el estrés Sí, sí, salud emocional. y, y- y la dieta. Ujú. Así es. ¿Me faltó algo? No, son esos cuatro, digamos, los pilares de la prevención secundaria. Porque, pues pensando en esos beneficios, por ejemplo, el yoga normalmente también ayuda a las personas a disminuir los niveles de estrés. O sea, pues hubiéramos podido hacer una conversación precisa sobre el yoga y su efecto para disminuir el estrés, pero eso ya está como demasiado comprobado también. Ujú. Y, Así y es. también las personas que comen, que hacen yoga, normalmente se vuelven mucho más conscientes de su alimentación. Como tú dijiste, o sea que es poco probable que la persona sale de una clase de yoga y dice, bueno, voy para comerme una hamburguesa del corral Correcto. y, o sea que ese ejercicio que se hace con conciencia, que es el yoga, entonces también hace que otras actividades la queremos hacer consciente, como es la alimentación. Entonces, Así. con solo hacer yoga, estoy suponiendo que, pero posiblemente podemos disminuir o cubrir los tres factores de riesgo, de los tres elementos que podrían disminuir nuestro riesgo y lo único que nos quedaría sería pues tomar el medicamento. O sea Correcto. que sería un buen utilización del tiempo. O sea que es tres en uno, Sí, así es. casi. Claro, Sí. precisamente es una estrategia que nos puede ayudar a controlar la salud emocional. La dieta, como usted dice, se hace consciente el estilo de vida, que debe ser saludable, y la práctica de actividad de entrenamiento. Bueno, y imaginamos pues que tú ya eres el dueño o el director del hospital militar y puedes ya decidir qué vamos a hacer y cómo se van a realizar los protocolos y los tratamientos. ¿Cuándo? Bueno, primer pregunta, ¿tú incluirías yoga? Y en el caso de sí, que sí, ¿cómo en qué momento? ¿Como a los 3 meses, a los 6 meses, al año? ¿Cuándo ves como en base de lo que has investigado, sería como el momento de incluir una práctica en caso de que lo incluirías? Bueno, yo creo que no, que lo incluiría, pero en práctica alterna. O sea, que todos los pacientes tengan intervención convencional e intervención con yoga. Pues claro, en Mm. forma voluntaria, ¿no? Porque habrá personas que no les, a pesar de las explicaciones y demás, no, de pronto no les llame la atención, o, bueno, por creencias o lo que sea, porque como una vez me decía Martín, a veces está muy asociado a este tipo de prácticas, a prácticas religiosas, no católica cristiana, entonces se tergiversa la información y claramente lo que aquí necesitamos es que sea una intervención no religiosa, sino precisamente de actividad para mejoría de los factores de riesgo y del estado de salud. Entonces, pero Ujú, habrá, total. tienen precaución en eso. Y en ese orden de ideas, yo lo aplicaría en forma alterna a todos los pacientes. Claro, hay pacientes que tienen una capacidad física muy disminuida y como hablamos previamente, algunas posturas estarán contraindicadas o estarán restringidas. También nos hacen una pregunta en la conferencia pasada que si había alguna contraindicación y yo claramente lo contesté, no creo que haya ninguna contraindicación. Restricciones para las diferentes posturas, sí. Por ejemplo, los pacientes que son, eh, que tienen una esternotomía, o sea, que han salido de procedimientos quirúrgicos del corazón,
Esternotomía es la incisión aquí en el tórax para poder abordar al corazón. La esternotomía, pues ellos van a tener durante los primeros 2 o 3 meses inestabilidad esternal mientras se osifica el esternón, mientras se consolida nuevamente. Es decir, que probablemente esos pacientes tengan restricción para muchas posturas que signifiquen carga en los miembros superiores, peso en los miembros superiores o inclusive eh, separación del esternón. Cuando uno levanta los brazos, cuando los separa, los abre, los abduces se llaman, puede generar también separación aquí abajo del esternón. Entonces, tendrían esa precaución en los primeros 2 o 3 meses los pacientes quirúrgicos. Los pacientes no quirúrgicos y que tengan una relativa buena capacidad o estable capacidad física podrían arrancar. Yo lo incluiría como entrenamiento alterno, adicional a la intervención rutinaria. Eh, ¿Qué otros Como tipos a, par- de pacientes? como a partir de cuántas semanas. O sea, y obviamente estamos hablando de no como que decirle a la persona, bueno, ve a una clase de yoga, la que te llame la atención, sino un No, protocolo de yoga, de posturas de yoga como especializado claro. para y, y, y coherente con la situación del paciente. Entonces, no estamos sugiriendo que como que la persona se vaya y toma clases de yoga por internet o sino algo muy supervisado, muy especial. Pero suponiendo que es así, ¿cuándo crees que un paciente podría iniciar con yoga? ¿Qué tan pronto después de una intervención quirúrgica? Los pacientes que no son intervenidos quirúrgicamente, eh, normalmente los estamos empezando a atender ya en actividad física cerca de la segunda, tercera semana. Entonces eso es relativamente rápido. Los pacientes Ujú. que ya tendrían revascularización o esternotomía, yo creo que nos demoraríamos unas 8 semanas, los 2 meses, para que ya no tengan dolor esternal y pudieran arrancar las diferentes posturas. En eso que decía, o sea, que uno le diga al paciente, vaya y arranque yoga como pueda, no. Ahí aclaro, precisamente si se hace, se tiene que tener a una persona entrenada, instructor de yoga, los programas de rehabilitación cardíaca para poder formular el ejercicio en el paciente cardiovascular, siempre se debe evaluar la capacidad física al comienzo del programa. Y bueno, hay diferentes pruebas para eso. Eso también nos llevaría a saber el nivel de capacidad física que tiene el paciente para escoger la rutina de posturas adecuadas en el yoga. No tengo presente ahorita, pero Martín sabe, por ahí hay un artículo de consumo energético en las diferentes posturas de yoga. Eh, Ujú. Eso es equiparado a consumo de oxígeno. Entonces, lo que hacemos nosotros es evaluar el consumo de oxígeno de los pacientes cuando han salido de una hospitalización por un evento. Eso lo podríamos extrapolar al consumo de oxígeno que se tiene en las diferentes posturas y basado en eso podríamos, bajo nuestro instructor entrenado y demás, decirle sus posturas, dada su capacidad física, van a ser estas, estas o estas. Okay. Y bueno, tú dijiste que comenzarías yoga alternado con ejercicio convencional, que podría ser, me imagino, caminar en una caminadora o en bicicleta. Pedalear o caminar. Ujú. Ajá. ¿Por qué lo incluirías alternado? O sea, ¿por qué no solo ejercicio convencional? ¿Qué crees que podría ser un beneficio de alternarlo con yoga? O sea, ¿qué mejorías adicionales estarías como ah, queriendo ver o sería solamente como de romper la monotonía? Uno, porque todas las personas están mentalizadas a que su rutina de actividad debe ser ejercicio aeróbico después de la práctica, después de presentar un evento cardíaco. Entonces, todos ya tienen en la cabeza que va a ser eso. Entonces, Ujú. yo tendría un poco de rechazo, llamémoslo así, sí,
a la persona que sale de un evento cardíaco la coloco solamente en yoga, ¿sí? Ok. Más por creencias. Es más por eso. Y la segunda, precisamente por potenciar el beneficio. El ejercicio aeróbico, durante el ejercicio yo estoy estimulando el sistema nervioso simpático y al terminar el ejercicio, ahí, llamémoslo así, un retiro del sistema nervioso simpático y predomina el sistema nervioso parasimpático, que es el que nos da beneficios de disminuir la presión arterial y disminuir la frecuencia cardíaca, entre otras. El yoga predomina el efecto directo sobre el sistema nervioso parasimpático. El sistema Ujú. nervioso parasimpático es una rama protectora del sistema cardiovascular, protectora porque baja la presión arterial y disminuye la frecuencia cardíaca, o sea, menos posibilidad de crisis hipertensivas o de arritmias. Pero, eh, Mm, pero resulta que el estímulo del sistema nervioso simpático, yo hago algo que se llama modulación, precisamente, modulación del sistema nervioso. Y es que yo siempre debo estimular los dos. Debo estimular el simpático y el parasimpático. ¿Esto en qué me sirve? Me sirve en momentos en los que yo necesito o del uno o del otro. Es decir, esa activación rápida de una rama o de la otra solo se logra si yo he activado siempre uno o el otro, uno o el otro, uno o el otro. Entonces, esto, mm, por ejemplo, en las personas que tienen hipotensión ortostática, o sea que al estar tiempo de pie se les baja la presión arterial, eh, las personas que tienen síncope vasodepresor también, eh, ellos siempre necesitan de activación de los dos, de los tanto simpático como parasimpático. Si me voy solamente en una persona hipertensa y taquicárdica, si me voy solamente por el yoga, probablemente tenga beneficio. Pero en una persona con síncope vasodepresor, si me voy solo por el yoga, probablemente cuando requiera yo de la activación del sistema nervioso simpático, me va a hacer falta. Entonces, por eso necesito del otro también, del simpático entiendo. que me genera el ejercicio aeróbico. Entonces, pues voy a resumir un poco lo que dijiste. Entonces, el ejercicio convencional activa el sistema simpático, que es ese parte de nuestro sistema nervioso que nos pone como activos, que nos sube el ritmo cardíaco, que nos sube la tensión y que nos prepara para estar activo y dinámico. Y Que eso nos está muy bien, pero también tenemos que entrenar el sistema nervioso a activar su parte parasimpático, que es la parte que enseña el cuerpo a bajar la tensión, a bajar la frecuencia cardíaca, como a relajarnos, y que pues eso lo hace, es más efectivo el yoga para hacer eso que el ejercicio convencional. Y al combinarlos, estás teniendo como el mejor de los dos mundos. Uno que ayuda a subir, otro que ayuda a disminuir. Entonces, pues posiblemente la idea es un mejor resultado para el paciente que solamente ejercicio convencional. ¿Es así? Así es, sí. Además que necesito el ejercicio aeróbico y el de ejercicio de resistencia, o sea, de fuerza, para mejorar la fuerza de los músculos. Necesito mejorar la irrigación de los, eh, de los órganos y eso lo hago es cuando estoy con el sistema nervioso simpático activado, ¿sí? Sí. Entonces aumenta el gasto cardíaco, bueno, una cantidad de cosas que son importantísimas, pero que eh, no me puedo quedar todo el tiempo así. Entonces, por eso es que el efecto posterior es la estimulación de la rama parasimpática y el yoga ahí también me podría ayudar. Wow. Bueno, sería maravilloso que te dieran ese puesto. Pues el del director no, pero bueno, si todo sigue bien, probablemente ahí en el programa de rehabilitación cardíaca, pues con ayuda de ustedes, de pronto vamos a hacer al menos una cohorte de entrenamiento y bueno, publicaremos nuestros resultados observacionales que como que no serán tan importantes por allá para la crítica epidemiológica,
pero pues que será nuestra cohorte de intervención con yoga. Entonces creo que es un propósito que tenemos. Bueno, y una pregunta más, antes de que nos despedimos, eso ha sido fascinante. Y es que, bueno, los médicos en la conferencia, yo alcancé a preguntarles, bueno, ¿cuántos habían hecho yoga antes? Y habían unos 80 médicos y especialistas, y creo Ujú. que unos tres subieron la mano solamente que le habían probado yoga. Muchos más después indicaron que les interesaría probar yoga como de ahora que tenía más información. ¿Tú qué crees que es como la la cosa que ha detenido más médicos como explorar el yoga, tanto para ellos y su propio beneficio de salud, como para recetarlo o recomendarlos a sus pacientes? Bueno, lo primero es el tiempo. El tiempo, desafortunadamente es una carrera o digamos una profesión donde se consume bastante tiempo. Claro que uno dice, si quieres, saca tiempo, o así como hay tiempo para el ejercicio, también habrá para el yoga. Pero yo creo que esa Ujú. es la principal limitante, el que las personas sacan poco tiempo para cuidar su salud, no solo en la Mm. preparación, y eso va en todo, en varios aspectos, no solo es en hacer ejercicio, sino también en la preparación de los alimentos. Se ha visto que las personas que preparan sus alimentos los pueden preparar un poco más saludables que comprar un domicilio, así fuera de lo mismo, ¿no? Así fuera la misma carne y ensalada, pero es Sí. probablemente más saludable la que uno mismo haga. Entonces, diría que la principal limitante es eso. Lo segundo es desconocimiento. Entonces, las personas, pues, pueden ser médicos y todo, pero si no han tenido un acercamiento a este tipo de prácticas, no han leído de pronto de algunas especialidades que no tienen injerencia el yoga, pues no lo conocen y no lo recomiendan a sus pacientes. Ya con el paso del tiempo, el paso de los años, precisamente el leer, eh, el encontrar que el ver con la práctica diaria que hay pacientes que no, que así la indicación uno hace a la práctica de ejercicio, no la realizan, nunca les ha gustado. Hay pacientes que no les gusta ni siquiera ponerse pantaloneta, comprar sudadera, no tienen sudadera después de 60 años de vida. Hay personas que les da pena que los vean en tenis. Entonces, pues, digamos que podría uno en esos pacientes disuadirlos con este tipo de prácticas adicionales que también son benéficas, pero prima el conocimiento de la persona que lo está recomendando. Eso sí, o sea, uno no puede recomendar estrategias que no conoce. Eh, entonces, creo que nos toca a los médicos enterarnos, acercarnos a este tipo de intervenciones y luego, si podemos, claramente practicarlas y si se puede también recomendarlas a nuestros pacientes. Bueno, maravilloso. Espero que así sea. Y bueno, Álvaro, perdón, Oscar Álvarez, te agradezco mucho, mucho tu tiempo, doctor Oscar, de estar con nosotros, de compartir esa información valioso. Si alguien tiene una pregunta o duda y se quiere contactar contigo, hay una recomendación y luego yo voy a dejar eso como en un comentario no sé si es por redes o que te escriben por correo o... Pues me pueden escribir inclusive al chat aquí de Instagram. El mío es @omálvarezf. Entonces me pueden escribir ahí al chat. O mi correo es oscarmalvarezf@gmail.com. Si quieren lo escribo ahí en el chat. Si tienen alguna duda, claramente la podemos solucionar. Y si no lo sé, podemos buscar y aprendemos entre todos. Me encanta, me encanta. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Ahora te dejo descansar. A los que han conectado, gracias por estar con nosotros también y nos vemos pronto. Eh,
Con mucho gusto, Martín. Muchas gracias por la invitación. Lo que pueda seguir ayudando con muchísimo gusto. Y bueno, claramente para todos esto es una intervención que nos puede ayudar en muchísimos pacientes, es benéfica eh, y espero de verdad en un tiempo tener nuestra cohorte de pacientes de rehabilitación cardíaca con yoga. Bueno, feliz noche. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos y Martín, muchas gracias por la invitación. A ti, Oscar. Feliz Ok, noche. adiós, que estén muy bien.